Nos quedamos, cuando yo estaba haciendo esta prueba, y lo que estaba haciendo era concatenar un texto largo que ese texto correspondiera al HTML que teníamos de ejemplo. Lo voy a terminar de concatenar y ahorita lo explicamos. Luego seguiría la edad. Y luego si está activo. Me parece que lo que faltaría... A ver... Me parece que así. Déjenme hacer la prueba. Y quito esto. Déjame primero que funcione y cuando funcione lo explicamos. Bueno, en este ejemplo tengo la página index y el archivo que yo estaba editando para las acciones de JavaScript es el de arrays. Y entonces voy a probar este de index. Y esto es lo que me muestra. Déjenme ver si esto es correcto. Voy a compararlo con los arrays. Y el último, bueno, voy a cambiarlo, ¿no? Por MX para ver que eso se vea reflejado. Sí, sí lo está tomando en cuenta correctamente. Incluso en la consola no hay errores. En lo que nos quedamos, en la última sesión, de lo que estábamos viendo, fue que creé este array de objetos que se llama usuarios. Esto lo habíamos explicado completo. Luego estoy creando una variable que la llamé userStable, que hace referencia mediante el selector del hashtag, o sea, del ID, a nuestro elemento que tenemos en el HTML, que se llama userStable. Esta tabla solamente tiene inicialmente el encabezado. Luego, con un ciclo for, estoy recorriendo el array de users que tenemos al inicio y por medio de su index obtengo el user que va recorriendo en cada iteración del ciclo. Por cada iteración se va instanciando en la variable element. Primero, en el primer recorrido, element va a ser este objeto. En el segundo recorrido va a ser este objeto, en el tercero este y así sucesivamente. Cada instancia, como lo vamos referenciando por el
index por el número del evento, del array, que es el que va incrementando esa variable de index. Después creo con una función, estas funciones, tanto esta como esta, todavía no se esfuerzan en comprenderlas, solamente cópienlas. Pero lo que hace es crear un elemento de tipo TR, o sea, que ahorita lo tengo comentado. Trata de, o más bien crea un tag TR, solamente el TR, y luego dentro del contenido, por la propiedad inner HTML, le estoy concatenando un texto largote, que ese texto, pues sería esta línea. Ajá. O los equivalentes a esa línea, con sus respectivos caracteres para concatenar. Primero el username y así lo voy formateando. Aquí, luego aquí, aquí y al último aquí, voy estableciendo los valores que trae el elemento. Su edad, el email, username, etcétera, etcétera. Conformo un texto completo que tenga esta estructura del HTML y ese lo voy agregando en user table. Incluso, solamente para efectos de prueba, voy a comentar esta línea para que nunca agregue la fila a la tabla y comprobemos que solamente se va a ver el encabezado. Ya lo comprobamos, ya refresqué y solamente está el encabezado. Ahora que yo ya agrego cada una de las filas hacia la tabla, pues vemos que esto se llena correctamente. Ese es uno de los usos que le vamos a dar en la vida real o en una práctica real a recorrer una colección. En este caso, esta colección es un array que contiene un listado de objetos. Eso es lo que hace este código. Y que es el que ya no terminamos de explicar en la última sesión. De esto que acabo de explicar, ¿hay alguna duda que gustes revisar, Juan, antes de continuar con el otro tipo de ciclo? No, me parece que no. Sí, le voy entendiendo un poco. Perfecto. Muy bien. Ahora, el siguiente, sí, dentro de la siguiente práctica voy a crear ahora otro archivo de JavaScript para seguirlo probando, ya no como HTML. Ahorita vamos a hacer unas pruebas, otra vez directamente es con Node. Entonces creo un archivo y el siguiente tipo de ciclo que vamos a estudiar se llama while. Que tratándolo de traducir al español, while significa como mientras tanto, algo parecido a eso. Esta estructura de este ciclo while es una repetición, al igual que for, paréntesis, ahorita explicamos qué es lo que va en paréntesis, pero es una repetición de lo mismo. El cuerpo de de este ciclo va dentro de las llaves. Todo lo que vaya dentro de las llaves es lo que queremos repetir pues varias veces, ¿no? ¿Cuántas veces o hasta cuándo? Porque como decíamos que esta palabra de while significa algo parecido a mientras tanto o mientras que. ¿Cuándo se va a estar repitiendo el cuerpo? Aquí lo que va dentro de los paréntesis es igual una condición. Condición. Entonces, quiere decir que el código que esté dentro de las llaves, se va a repetir mientras la condición sea cierta. Mientras eso sea cierto, se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Y quizá este ejemplo todavía no es muy realista, pero solamente para ejemplificar la parte de la condición. Voy a crear una variable que sea igual a un contador. La voy a inicializar en 0. Ahora, esta condición, ¿qué voy a poner aquí?
lo que se va a ejecutar como parte del cuerpo del ciclo, voy a escribir en la pantalla, en la consola, perdón, console.log. Voy a poner el valor, como un texto, el valor de C es dos puntos espacio y ponemos el valor de C. Nuestra variable C, pues es un contador. Ahora, cuando inicie este ciclo, C va a valer 0. Para ejemplos de seguir trabajando con una condición, vamos a poner que se ejecute el código mientras C sea menor que 10. Ajá, entonces se va a ejecutar del 0 al 9. Siempre y cuando exista un código que lo incremente. Hasta este momento no hay ningún código que vaya incrementando el valor de C, como en este caso un ciclo for naturalmente ya tiene aquí una sección para ir incrementando el contador. Aquí no, si lo ejecutamos así, C siempre va a valer 0 y nunca se va a escapar de este ciclo. Incluso lo voy a ejecutar así, seguramente se va a quedar ahí corriendo eternamente. Pero es lo que quiero ahorita probar, ¿no? Si es Node o cómo se ejecutaba. Sí, Node while.js. Si se dan cuenta, todo el tiempo vale 0, se sigue ejecutando. Esto se sigue ejecutando. ¿Sí? No hay nada que detenga mi programa. Sigue ejecutándose, sigue escribiendo eternamente el valor de 0. Lo detuve manualmente el programa con la combinación de teclas Control C para cerrar el programa, ¿no? Lo cerré tal cual. El programa eternamente iba a estar escribiendo este texto. C es igual a 0. Porque no hay ninguna parte de nuestro programa que le cambie el valor a C, en ningún lado. Simplemente se inicializa y acá abajo lo compara y mientras sea menor que 10, escribe este texto. Y como siempre es menor que 10, pues no cambia. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí como parte del cuerpo del ciclo, voy a incrementar C en 1. Lo voy a incrementar que se vaya ejecutando, incrementando de 1 en 1 por cada vez que se repita el ciclo. Entonces, ahora sí, el comportamiento sería muy parecido al de un for, del 0 al 9. Y una vez que concluyó esas repeticiones, automáticamente terminó su ejecución del ciclo. Y por ende, como es todo lo que tenemos en el programa, termina aquí la ejecución del programa. Ahora vamos a hacerlo un poco más realista a un caso que sí queramos utilizar C. Y para ello, déjenme ver cómo era. A ver. Ok. Lo que vamos a hacer inicialmente, como parte de este ejercicio, y la tarea de hoy va a ser que repliquen la sesión que tengamos hoy. En este archivo de while.js. Esa sería la tarea, replicar lo que hagamos en la sesión. Primeramente vamos a instalar un paquete de Node,
que es una librería que nos permite hacer cosas externas. Eso lo vamos a hacer en la consola, aquí en la terminal. Vamos a escribir npm install y luego vamos a escribir prompt -sync con y presionamos enter. Va a realizar una instalación. Lo que hace esto, que vamos a ir viendo poco a poco más adelante, una librería es código que alguien más desarrolló y que nos sirven para hacer algunas actividades. Es un código que alguien desarrolló como una utilería. En este caso, esta utilería que alguien desarrolló, que es otro equipo de programadores y que lo suben a internet para que muchas personas lo puedan utilizar, lo que nos va a permitir es capturar aquí en la consola, en la terminal de JavaScript, lo que el usuario ingrese. Ahorita yo creo que va a quedar un poquito más claro de cómo lo vamos a utilizar. Primeramente, vamos en el encabezado, en la primera sección de nuestro archivo, vamos a declarar una constante, const, yo creo que la llamamos prompt va a ser igual a requiere, y entre paréntesis le enviamos un texto que sea el nombre de la librería que instalamos, esta, prompt sync. Lo escribimos aquí, prompt-sync. ¿Sí? Y al último abrimos y cerramos paréntesis. Igual, esta sintaxis con el paso del tiempo la vamos a ir trabajando más, pero estamos llevando a una función que se llama require para utilizar la librería que acabamos de instalar. ¿Sí? Una librería de terceros. Ahora que ya tenemos eso, lo que vamos a hacer va a ser, yo creo que de inicio vamos a escribir, sí, para verlo aquí en un ejemplo, vamos a llamar a la función prompt, abrimos y cerramos paréntesis, y que ya es como la estamos llamando, y aquí vamos a poner un texto que diga, no sé, escribe tu contraseña. Y así vamos a probarlo, solamente con este código para ejemplificar para qué nos sirve esta librería que acabamos de instalar que se llama prompt sync. No era ese, perdón. Era este comando. Y si se dan cuenta, lo que hizo la librería es que nos pintó el texto que escribí, escribe tu contraseña, pero nos deja el cursor justamente para que escribamos algo. Entonces aquí voy a poner password, enter, y ya continúo ahora sí con el resto del programa. Ajá. Ahora, con esta sintaxis, esta llamada a esta función de prompt, lo que nos va a permitir es obtener lo que el usuario, para empezar, pausar el programa, lo pausa aquí, y luego nos pide que, lo detiene, le pide al usuario que escriba, y luego ese texto lo va a asignar a una variable. Le voy a poner un nombre, es más, la voy a declarar como variable, let, y aquí voy a poner password. Ahora voy a imprimir ese password, console.log, solamente para visualizar lo que el usuario acaba de escribir, ¿no? Lo que el usuario escribió y contiene la variable password es. Vamos a volver a probar de esta forma. Voy a poner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y presiono Enter.
Y vemos la siguiente línea que yo estoy escribiendo aquí con console.log. Lo que el usuario escribió y contiene la variable password es, y justo lo que escribí arriba. Ajá, esto. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que el usuario escriba aquí se va a almacenar en la variable password. Ajá. Y con esto ya podemos seguir con nuestro ejemplo. Voy a comentar esta línea y también esta variable C, porque ya no las voy a borrar, ya no las vamos a usar. Ahora lo que quiero en la condición es validar, por ejemplo, que el password sea prueba.1. Si prueba punto, no, lo que quiero es que cuando sea diferente, acuérdense de esta condicionante. Si esto es diferente, o sea, si la contraseña no es prueba 1, entonces lo que quiero es que me muestre otra vez el prompt. Ya no voy a declarar una variable porque ya la declaré arriba. Solamente le voy a volver a asignar el valor que ahora vuelva a escribir el usuario. Y voy a poner ahora en el texto contraseña incorrecta, intente nuevamente. Con esto, ¿qué es lo que logro? O qué tipo de ejemplo es el que quiero hacer. Aquí voy a poner una contraseña, la que sea, ¿no? Cualquier texto. Contraseña incorrecta, intento nuevamente. Contraseña incorrecta, intente nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué sigue ejecutándose? Porque nunca cumple la condición, siempre es diferente, nunca es prueba punto uno. ¿Hasta cuándo se va a romper este ciclo? Hasta que escriba la contraseña correcta. En este caso, si escribo prueba con P mayúscula, punto uno, en este momento esta condición ya no se cumple porque ahora sí es igual. Esta condicional es sí es diferente. Pero ahora como va a ser igual, ya no va a entrar en este ciclo y va a terminar en este caso la ejecución del programa. Ahí lo podemos comprobar. Denme un segundo, por favor. Digo, Nacho, ¿verdad que este código que estamos viendo igual se refiere, por decir, al login de una página cuando te registras y eso? Ok, sí. Sí, 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 comprendo. Está muy bien, gracias. Listo, ya, ya vine. Entonces, eh, voy a buscar incluso otro ejemplo.
Ok. Vamos a pasar ahora al siguiente ejemplo. Y esto lo vamos a hacer para que quede más claro para qué nos sirve el ciclo for. Sí. Miren, vamos a comentar esta parte. Y voy a crear ahora una variable que se llame saldo. Y le voy a poner de, no sé, de 800 pesos. Ahora voy a crear una variable que se llame retiro. Y el valor de la variable retiro va a ser lo que el usuario capture, que utilizaría más o menos esta misma estructura. Solo que aquí voy a, a escribir, ¿no? Lo que le voy a pedir al usuario es ingrese el monto a retirar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí, no? Voy a escribir un while que compare. Mientras el saldo sea mayor o igual a lo que la persona está retirando, al retiro, mientras sea mayor o igual, lo que voy a escribir va a ser un texto, sí, un texto que diga retiraste. Ahora vamos a poner el monto del retiro. Y lo vamos a descontar. Entonces sería saldo va a ser igual a saldo menos lo retirado. Y vamos a escribir, una vez que ya hice la resta, el cálculo, vamos a escribir ahora en la consola lo que queda, el saldo restante. Saldo restante. Y escribimos aquí saldo. Ahora, por entendiendo, tratando de entender esta misma lógica que estoy usando ahora para este ejemplo, ¿cuándo va a estar ejecutándose estas líneas que están dentro del cuerpo del while? Todo el tiempo que el saldo sea mayor o igual al retiro. El retiro tiene, más bien el saldo iniciamos con 800. Si yo le retiro 100, van a quedar 700. Todo el tiempo se va a estar repitiendo esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el retiro sea mayor que lo que tenemos de saldo. Hasta ese entonces ya va a dejar de ciclarse en el while y va a continuar con el flujo del programa. Entonces, después del while, voy a escribir ahora un mensaje en la pantalla que ahora lo que nos va a avisar este mensaje es no cuentas con suficientes fondos en esta cuenta. Ajá. Y vamos a hacer la prueba. Lo único que me queda duda es si las comparaciones entre un number, que es el que estamos inicializando para el monto del saldo, vaya a ser compatible con lo que el usuario captura, porque lo que el usuario está capturando es un texto, como podemos ver aquí. Entonces voy a hacer la prueba, si no ahorita les enseño cómo hacer esa comparativa, o ese cambio de valores de un entero a un number. Ingresa el monto a retirar, no sé, 200 pesos. Y esto nos dice retiraste. Sí, al parecer no está funcionando. Y es está pasando lo que les comentaba, ¿no?
El retiro es de tipo string y aquí, por ejemplo, estoy comparando un number con un string y luego lo estoy tratando de restar, estoy tratando de quitarle dinero, de quitarle a un número un monto, un texto, perdón. Entonces, lo que tengo que hacer, o más bien el origen de este problema, es esta línea. El retiro necesito que sea un number y actualmente la función prompt me devuelve un texto. Existe una función que se llama parseInt y dentro, entre paréntesis, el contenido es lo que yo quiero convertir de texto a número, que sería lo que el usuario captura. Vamos a volver a hacer la prueba. Voy a retirar 150 y a ver. Déjenme primero escribir, incluso antes de pedirle el monto al usuario. Le voy a escribir bienvenido al cajero. Después le voy a escribir un saldo inicial. Vamos a ponerle saldo inicial y escribimos el saldo. Después le pedimos que ingrese el monto a retirar, ¿no? Hasta este momento nos debe demostrar esto. Bienvenido al cajero, saldo inicial 800, ingresa el monto a retirar. ¿Qué va a pasar aquí cuando yo le ponga 300? Lo que hizo fue restar, hacer el retiro de 300, pero luego volvió a regresarse al inicio del while y vuelve a tratar o vuelve a retirarle 300 al, ¿cómo se llama? Al saldo. O sea, se queda aquí, se queda restándole hasta que se acaba el saldo. Eso es lo que está haciendo actualmente y no es lo que yo quería. Entonces, eh, aquí voy a poner una condición y sirve que que entendemos otra palabra clave para romper un ciclo. Miren, voy a hacer aquí un if y bueno, primero le voy a preguntar algo al usuario. ¿Cómo le pregunto algo al usuario? Voy a escribir esa respuesta en una variable que se llame respuesta. En este caso, si quiere un texto, y le voy a escribir aquí, desea hacer otro retiro. Incluso le voy a poner S para sí o N para no. Luego, dependiendo de lo que el usuario, no, ¿saben qué estoy tratando de? No, sí. Si el usuario escribe que sí, que es una S, si el usuario escribe que sí, entonces voy a volver a pedirle el monto del retiro. Otra vez le vuelvo a preguntar que ingrese un monto, otra vez eso lo convierto en número y otra vez eso lo almaceno en la variable retiro. Pero si no, ahora voy a escribir, voy a escribir en pantalla fin de la transacción.
Y como ya esta lógica la tengo dentro de este if, ya voy a quitar el último, la última escritura que era la que nos mostraba esta parte de que no tenía suficientes fondos. Y lo pruebo. El primer monto a retirar, 150. Aquí ya, ahora sí ya nos muestra el saldo inicial 800, retiraste 150, el saldo que nos queda son 650. ¿Desea hacer otro retiro? ¿Sí o no? Voy a escribir la letra S mayúscula, que es la que yo estoy aquí comparando para que eso lo tome como un sí. Ingresa el monto a retirar. Ahora nos quedan 650, ¿no? 400. Lo mismo, nos escribió el monto que retiré y cuánto nos queda. ¿Desea hacer otro? Ahora voy a poner que no. Y esto concluye con la ejecución del programa. Fin de la transacción. Voy a volver a hacer otra prueba. Empezamos con 800 y de una vez retiro los 800. ¿Desea hacer otra transacción? Le voy a poner que sí. A ver si esto, ¿qué pasa, no? Otros 500. Ya no tengo saldo, ¿no? Ya tengo cero. Solamente aquí nos pone ingresaste el monto, no, ingresa el monto a retirar. Ahora quizá podríamos agregar una segunda validación para ver si todavía queda dentro del rango o no. Pero eso pues creo que ya sería hacer el ejemplo un poco más complejo. Lo que necesitamos entender del ciclo while es que siempre va a estar repitiendo, se dieron cuenta, siempre va a estar repitiendo mientras la condición se cumpla. Va a dejar de repetirse o va a terminar este ciclo y continuar con el resto del programa hasta que la condición se deje de cumplir. Ajá. Y vamos a tratar de hacer una comparación del ciclo for. For, aquí está. Y ahora del ciclo while. Ajá. Y aquí vemos, ¿cuándo vamos a utilizar el ciclo for? ¿Cuándo nos conviene utilizar el ciclo for? Cuando vamos a hacer un recorrido de un número a otro número, ya sea en modo incremental o en modo decremental. Pero lo que sabemos es un número de tal posición a tal posición o de tal contador a tal contador. ¿Cuándo se va a dejar de ejecutar el cuerpo de este ciclo? Cuando el contador haya concluido, ya sea de reversa o sea en progreso. Pero del tal número a tal número, ahí se va a ejecutar el contenido de nuestro ciclo for. En comparación de un ciclo while, que aunque lo podemos programar igual con un contador, pero no sería la idea, no tendría mucho sentido, porque si vamos a contar cosas, pues mejor utilizamos el ciclo for. Pero más bien el ciclo while se va a ejecutar todo el tiempo mientras la condición que está en nuestro programa se cumpla. Esa es la diferencia. Ciclo for repite de un número a otro mientras ese contador sea válido, va a repetir lo que tenga el cuerpo del ciclo. While lo va a repetir siempre hasta que la condición se deje de cumplir. Mientras la condición sea cierta, lo va a continuar repitiendo, 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 repitiendo. Ya incluso habíamos hecho un ejemplo donde no teníamos ningún código que cambiara la condición y si siempre se repite, pues se queda eternamente ejecutándose el programa. Ahora, recapitulando, una condición de qué tipo de dato es, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos una condición, esta que tengo señalada, saldo sea mayor o igual o retiro. Si yo creo una variable que contenga
el resultado de una condición, ¿de qué tipo de dato es esa variable? ¿Esto qué devuelve? ¿Qué tipo de dato devuelve al ejecutar una condición? Si yo pongo el cursor por encima de la variable contenedor, ¿de qué tipo de dato sería la variable contenedor, Juan? Sería de tipo number, ¿no? ¿Una condición? O sea, una condición la utilizamos, por ejemplo, mucho en los ifs, ¿no? En los ifs. Aquí va la condición. Dentro de los paréntesis va la condición. Condición. Y esa condición puede ser cierta o puede ser que no. Son las dos posibles alternativas. Eso es exactamente lo mismo que una condición que programamos en un while. Mientras se cumpla, todo el tiempo que se va a cumplir va a ejecutar esto de adentro, o cuando deje ya va a terminar. Digamos que es como un if, pero repetitivo. Mientras siga siendo cierto, se ejecuta aquí, aquí, aquí todo el tiempo. Cuando no, ya hace, digamos, como si fuera un else. Entonces, esta condición, ¿qué es lo que evaluamos aquí? ¿Qué tipo de dato evaluamos en una condición? En un if, si lo transformamos a un if. ¿Qué tipo de dato lleva una condición? ¿O es una condición? Es correcto. Es un boolean. Un boolean solamente puede ser cierto, que es este bloque es el cierto, o puede ser falso, que es lo que va en el else. Si es cierto, se ejecuta lo que va dentro del if. Si es falso, se ejecuta lo que va dentro del else. Eso es lo que representa una condición. Al estar evaluando nosotros una condición en el while, solamente puede ser cierto o solamente puede ser falso. Es decir, el saldo es mayor o igual al retiro, solamente puede ser sí o puede ser no. Si es mayor o igual o no es mayor. Solamente tenemos esas dos posibles datos, o sí o no. Entonces, el contenedor es un boolean aquí como lo podemos ver. O es mayor o no es mayor. Solamente puede contener esas dos posibles datos. O sí o no. Entonces, una condición, que es lo que estábamos hablando aquí, incluso el for también utiliza aquí una condición. Se van a ejecutar siempre o se van a seguir ejecutando mientras su condición sea true. Ajá. Cuando deje de ser true y sea false, va a terminar el ciclo. O sea, en lugar de ejecutar un else, como sería con un if, aquí lo que hace es termina el ciclo. Se ejecuta todo el tiempo y cuando ya no es cierto, continúa con el resto del programa. Eso es lo que nosotros tenemos que estar repitiendo todo el tiempo de qué es una condición. Una condición, cuando nosotros la evaluamos en un programa, es cierto o es falso. Esos son todos los posibles valores que puede tener una condición. O sí o no, o se cumple o no se cumple. Estamos, en este caso, esa condición que está programada para un for, se va a ejecutar desde el 1 hasta que la condición diga que no, pero esta condición sirve para evaluar un contador. Un while ya no sirve para ejecutar o para realizar una validación de cualquier tipo. Ajá, pero siempre y cuando sea cierta o sea falsa. Esto es lo mismo, ¿no? El contador o es menor o no es menor al contador de los arrays. Aquí en este caso, el saldo o es mayor o no es mayor al retiro. Solamente existen esos dos posibles valores que puede tener una condición. Sí, sí queda claro, Juan. Sí, de hecho ya hasta la anoté. Sí, ya
ya entendí esa parte. Ok. Pues vamos ya por la hora vamos a concluir con la sesión. Y bueno, el ejemplo, o más bien la tarea para hoy, sería replicar este programa a modo de que nos funcione de la misma forma que me funciona a mí el estar haciendo los retiros de un monto ficticio de una cuenta de cajero automático. Si hay dudas, pues las vamos resolviendo ahí en el grupo. ¿De acuerdo?